En la vida diaria es sumamente importante la superación personal y marcar una diferencia respecto al día anterior sin tener que demostrar superioridad hacia los demás, hacia el prójimo. Los seres humanos solo tenemos que preocuparnos y ocuparnos por ser mejores que ayer. No sirve ser mejores que otros ni llegar o ir a donde otros han llegado. Lo importante es vencer los límites, ambicionar en un marco de aprendizaje y desarrollo personal. El término ambicionar, mucha gente cree que no hay que mencionar, que la gente no debe ser ambiciosa. Es importante destacar que sí es valioso que una persona ambicione sin tener que molestar al resto o a la otra persona, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente de ambicionar, de ser ambicioso, si yo no molesto a los demás? No se trata de competir con los semejantes para mostrarle cuán superiores somos. El ayer debe servir como lección de aquello que tenemos que mejorar y cambiar en forma permanente. El autoconocimiento y la autoestima son las bases para alcanzar las metas y ser mejor que ayer, no mejor que nadie. ¿Cómo les va? Esto es Línea Directa, es un placer, es un gusto estar con ustedes, compartir semana tras semana todas las temáticas que nosotros desarrollamos aquí durante 60 minutos a través de Canal 4 de Express. Jacqueline Celis, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Marcelo? Bien, muy bien. Qué importante lo que traes, más que nada en el sentido de que hay que superarse a uno mismo sin pisar la cabeza de nadie. Sí, viste que vivimos compitiendo con el otro sin pensar en nosotros. Exacto, y sobre todo sin que el otro tampoco compita con nosotros. Claro. Somos nosotros, me parece, los que competimos siempre. Claro, lo importante es prioridad número uno, superarse. Claro. Y no pensar en el otro, cómo llegó allá a tal lugar. Y es como vos decías, ambicionar, pero sin pisar la cabeza de nadie, sin sobrepasar por nadie. Al contrario, es en uno mismo donde hay que pensar. Exacto, y no pecamos de individualistas, sino que es importante llegar nosotros a la meta, tener un objetivo. Claro, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle paso a nuestra primera invitada. Está con nosotros la doctora Noelia Ritondale, médica cardióloga, especialista en insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar. Vamos a hablar de alertas que anticipan problemas cardiovasculares. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por estar, muy amable. Por favor. Bueno, el cuerpo nos da señales ante una enfermedad cardíaca, pero también existen signos y síntomas que no solemos relacionar con dificultades del corazón. Bueno, en realidad, ¿cuáles son esas señales, esos síntomas y esos signos? Generalmente vamos a hacer que veníamos hablando previamente, una diferencia de lo que es un signo y un síntoma. El signo generalmente es una alerta, como vos me decís, y el síntoma me lleva generalmente a que el paciente consulte, porque lo viene teniendo en forma más frecuente, ¿sí? Dentro de los principales motivos de consulta que el paciente viene a la consulta, uno de los más frecuentes, como hablábamos hace un rato, son las palpitaciones o las arritmias, ¿sí? Bien. Las arritmias es un latido inadecuado del corazón, ¿sí? Que lleva al paciente a que muchas veces consulte por miedo, porque no es normal que uno sienta que el corazón lata. Si uno está tranquilo, el corazón no lo siente latir. A veces responden a distintos estados de ansiedad, que son las famosas extrasístoles, que uno lo siente cuando está acostado o está con alguna preocupación, y es más frecuente sentirlos en el pecho o en el cuello como un latido vigoroso que nos despierta, que nos molesta. Si uno lo tiene un poquito y corta, eso es normal, responde a estos estados de ansiedad. Pero si ese latido en forma infrecuente se hace o se prolonga en el tiempo, ya estamos hablando de una arritmia, que puede ser un ritmo irregular en el corazón, sí que puede ser con alta frecuencia cardíaca o con baja frecuencia cardíaca, ¿sí? Eso a veces al paciente lo alerta y lo llama a la consulta. Otro de los que generalmente son muy frecuentes son los dolores de pecho. Eso es un tema que generalmente viene mucho a la consulta. El dolor cardíaco típico, el dolor de pecho típico cardíaco, es un dolor en el centro del pecho que se extiende desde la carretilla hasta el ombligo,
va por adentro de las palmas de la mano y a veces va irradia hacia la espalda. Son dolores que generalmente son infrecuentes, el paciente te dice que nunca en su vida lo sintió, que son bastante opresivos, pueden quemar o arder y se acompañan de otros síntomas acompañantes, como por ejemplo, que también son alertas al tener en cuenta la falta de aire, los mareos, ¿sí? Los edemas o la palpitación. Los edemas en las piernas, que es muy frecuente que la gente consulte, más las mujeres en esta época, generalmente se refieren a trastornos varicosos, ¿sí? El edema cardíaco, el edema por el corazón, por retención de líquido, generalmente se acompaña para un edema más blando, más donde uno lo toca y le queda marcado el dedito, que a veces la gente viene y me dice, doctora, yo me toqué o me apreté y me queda marcada la huella. Corresponden a edemas del corazón, ¿sí? Por mal funcionamiento del corazón y generalmente son por trastornos, lo que nosotros llamamos por insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón es insuficiente para ese bombeo, ¿sí? Y retengo líquido. Ajá. Eso es muy frecuente de ver más en las mujeres, pero la mayoría es por cuestiones así varicosas. Otro de los síntomas que pueden llegar a tener los pacientes que tienen esta enfermedad cardiovascular que hablábamos también con ustedes, lo cardiovascular se refiere no solamente al corazón, sino también a todo el sistema arterial y vascular, son lo que llamamos claudicación intermitente. ¿Qué sería esto? Es cuando el paciente camina y a una determinada cantidad de metros el paciente tiene dolor o ardor en las pantorrillas. A veces te dicen como si un calambre o como si le mordiera las pantorrillas. Entonces también se conoce con el síntoma, con el nombre del mirador de vidrieras, que uno camina, para, calma el dolor, camina y para. Bueno, eso también nos da como alertas, que a veces la gente lo naturaliza, piensa que la artrosis, que la mala circulación, o que el mal calzado, que es en el momento, y bueno, son todos síntomas que a veces la gente viene a consultar. Bien, perfecto. Y con los signos, con respecto a los signos, ¿qué nos podés decir? Los signos generalmente, generalmente los más probables son la frecuencia cardíaca alta, que hoy en día la gente utiliza mucho los relojes electrónicos, ¿sí? Sí. Y ve y se automonitorea con el reloj electrónico, ya sea con la frecuencia cardíaca o la presión. Algunos son con sensores infrarrojos que miden la onda de pulso y eso va a ver la cantidad de frecuencia cardíaca o no. Eso es un signo y un autocontrol muy frecuente que el paciente tiene y a veces viene porque se encuentra que el reloj le marca que tiene más de 100 de frecuencia cardíaca o a veces que por un control en la casa se toma la presión y está con 15-8. Y él no se siente ningún síntoma, pero se encuentra con 150-80 o 16-8 y el paciente está totalmente asintomático. Bueno, esos serían los signos a los cuales uno debería acudir, porque no es normal. Dentro de la normalidad, estamos hablando de una frecuencia cardíaca menor de 100 y una presión arterial menor de 12-8. A veces me ha pasado el paciente que viene a un control de rutina, como nosotros a veces hacemos en el sanatorio, lo que se llama un chequeo express, en donde lo encontramos hipertenso, lo encontramos taquicárdico y el paciente no manifiesta ningún síntoma, ¿sí? Claro. Son signos, eso es lo que tiene. Perfecto. Bien, qué importante todo esto, lo que está expresando la doctora Jacqueline, porque incluso respecto a los dolores de pecho, hace años nos decían los médicos que cuando era dolor de pecho no teníamos que preocuparnos por un dolor que fuera el corazón, problema del corazón. Hoy, bueno, lo acaba de explicar. Hoy es fundamental la educación del paciente. Uno a veces en consultorio lo que prioriza es la educación del paciente, en concientizar. Creo que uno, cuando tiene un dolor de pecho, no lo debe minimizar, debe consultar, más cuando tiene factores de riesgo en los cuales lo pueden llevar a que ese dolor de pecho se acerque más a ser un dolor cardíaco y no un dolor banal, como por ejemplo si el paciente es hipertenso, si el paciente fuma, si el paciente tiene colesterol o diabetes, si es mujer también. En las mujeres los dolores cardíacos no se manifiestan tan floridos como en el hombre, y más si es mujer y diabética. A veces los pacientes diabéticos son más banales, son más solapados y uno encuentra estas cuestiones cuando empieza a hacer distintos estudios en el consultorio, partiendo desde un simple electro. Cuando uno empieza a profundizar en la batería de estudios que uno pide de control, va a encontrar signos alarmas, ¿sí? En los estudios que orientan a que el paciente haya tenido alguna cuestión cardiovascular. Eso sí, es muy frecuente verlo. Bien.
qué importantes son los chequeos médicos, porque generalmente siempre dicen, una vez al año hay que hacerse chequeos médicos, y no todos me parece que respetamos eso. Exacto. A algunos es como que dejas pasar más tiempo y decís, no, pero siempre no me va a tocar, y después resulta que sí. Eso es muy común de ver. Yo con mis pacientes siempre tenemos como una muletilla en consultorio, que para hacerlo más sencillo, que le decimos que hasta los 50, 60 años, como el auto, va bien. Sí. Y después, a partir de esa edad, hay que hacer la BTV anual, como yo les cargo a mis pacientes, en el sentido de que una vez al año tienen que hacerse los controles cardiovasculares, y no es solamente un simple electro. Lo que yo siempre recalco a los pacientes, el electro es una foto del momento, no me dice más nada. ¿Sí? Es una foto del momento, del ritmo cardíaco que tiene este momento, y si el ritmo cardíaco tiene arritmia o no, si tiene alguna secuela de algún infarto o no, o algún trastorno en la conducción de la aurícula con el ventrículo, nada más. Pero no me dice si las arterias del corazón están tapadas, ¿sí? Porque pueden estar tapadas y tener el corazón normal. Puede funcionar mal la válvula del corazón y tener el electro normal. Entonces es una foto del momento donde uno a partir de ahí tiene que empezar a... Claro, es un chequeo mucho más profundo y más completo. Exactamente. Es importante un ecocardiograma. Sí, ¿no? Un ecocardiograma y una ergometría. Eso sería lo básico, como para ver dónde estamos parados. Claro. Bien. Doctora, ¿qué impacto tiene el estrés en el corazón? Muchísimo. Hay distintas hormonas, como por ejemplo el cortisol, que alteran todo lo que es la cuestión hormonal. Para darte un ejemplo, hay un síndrome del corazón que se llama síndrome de Takotsubo o síndrome de corazón roto, que responde a las descargas adrenérgicas en los pacientes, es más frecuente en la mujer, y responde a situaciones de estrés agudo muy grande, donde hay una gran descarga hormonal, principalmente de cortisol y adrenalina, donde el paciente viene con dolor de pecho, simula un infarto el dolor, tenemos el electro con patrón de infarto, pero cuando uno lo pone a un cateterismo pensando que hay que poner un stent, destapar una arteria, vemos que las arterias están limpias, pero la forma como se aprieta el corazón, que se aprieta en forma coordinada tipo botellón, nos habla de ese apretar de corazón que tenemos. Eso es muy común de ver, y más con las situaciones que hoy estamos viviendo. Eso sí, el estrés hoy uno de los síntomas es el dolor de pecho, después la disnea, que es la falta de aire, o la palpitación. Responden a todas estas cuestiones hormonales. Bien, ¿y los ronquidos son alarmas de mal funcionamiento? Los ronquidos, no. Los ronquidos no son alarmas, sino lo que es alarma es la apnea de sueño. El ronquido generalmente tiene que ver por una alteración en el sistema de aéreo del paciente, donde tiene, para que la gente me entienda, carne crecida en la garganta y en el sistema. Bien. Cuando el paciente ronca y hace apnea, ¿sí? Que es cuando el paciente ronca y hace como esa pausa, que como que se queda, que dicen los pacientes que a veces se levantan sobreexaltados, o el familiar lo golpetea. Eso es porque el paciente tiene una disminución de la concentración de oxígeno en sangre. Entonces, esa concentración de oxígeno en sangre hace que los sensores que nosotros tenemos a nivel de las carótidas y a nivel cardíaco sensen la baja de oxígeno y el paciente se despierte. Estas apneas llevan a que el paciente tenga un mal dormir. Entonces, en el día el paciente va a estar cansado, va a estar agotado y no va a saber por qué. Lo ideal con esto es diferenciar qué tipo de apnea tenga, ¿sí? Se hace a través de un estudio que se llama polisomnografía, y tiene un tratamiento que es un CPAP, que es como un nebulizador, para que la gente me entienda, donde el paciente duerme con eso y le mejora muchísimo la calidad de vida. ¿Sí? Bien. Qué bueno. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo que haya estado aquí. Bueno, podemos hablar muchísimo más sobre este tema, inclusive de hipertensión también arterial, que también ese es otro tema importantísimo. Y incluso el tema renal, los problemas renales, cómo afecta también al corazón, ¿no? Es muy amplio. Es muy amplio. Sí. Gracias. Por favor, muy amable. Como siempre le decimos a todos, las puertas están abiertas, así que para otra ocasión. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, muy bien. Así pasó por línea directa entonces la doctora Noelia Ritondale, médica cardióloga. Nosotros, Jacqueline, vamos a ir a una pausa, pero antes, Laura Aubel, psicoterapeuta, encuentro de constelaciones familiares, biodescodificación, meditación y mindfulness, cursos y talleres, España 991, Ciudad
de Rosario. Vamos a irnos a una pausa. Cuando nos reencontremos van a estar acá Victoria Altieri, Marcela Martínez, terapeutas holísticas. Vamos a hablar en general del Reiki, ¿no? Los beneficios del... Vamos a terminar de hablar, ya sí, habíamos empezado. Sí, vamos a terminar y vamos a profundizar un poco. Exacto. ¿Cuáles son los beneficios? ¿A qué se denomina Reiki Usui? Bueno, hay mucho también. Sí, para hablar también. Hay mucha tela para cortar. Sí, siempre. Enseguida estamos con ustedes. Delia Aguirre y Gabriela Meloni. Sesiones. Barras de Access. Procesos de cuerpo. Instagram Delia Aguirre. La encontrás como @estética-y-terapias.energéticas. Comunícate al WhatsApp 341-362-9317. Gabriela Meloni. Instagram. La encontrás como gabimeloni.facilitadora. Comunícate al WhatsApp 341-309-8464. Este es mi recorrido. Me sumo. Quiero que me lleve una mujer. Pago con tarjeta. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Bueno, Jacqueline, estamos en el segundo bloque y como anticipamos están con nosotros Victoria Altieri y Marcela Martínez, ambas terapeutas holísticas de diversas técnicas y herramientas de sanación y armonización física, mental y emocional. Les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Gracias. Bueno, vamos a continuar el tema Reiki, los beneficios. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a continuar porque el mes pasado desarrollamos este tema, estuvieron aquí. Sí. ¿En cuánto tiempo se pueden sentir los efectos del Reiki? Bueno, mira, en realidad eso es muy particular. Bien. Se aconseja 4 sesiones para empezar a sentir los efectos, que no quiere decir que desde la primera empiece a actuar, la energía obviamente. Pero bueno, más o menos 4 sesiones, lo más seguiditas posible. Pero bueno, eso depende de la persona, de cómo esté abierta a recibir, de qué cosas tenemos que tratar o trabajar. Los tratamientos, Reiki es una terapia de tratamiento y acumulativa, ¿sí? O sea, no se puede esperar resultados mágicos, nada es mágico, ¿no? Obviamente. Pero sí, se aconsejan 4 sesiones como mínimo. Y después se va viendo, se va acordando con el paciente, lo vas monitoreando y ahí, bueno, ves cómo va siguiendo. Lo ideal sería si pueden ser semanales mejor, como para que el paciente vaya viendo los efectos que va teniendo mucho más rápido a través de la terapia. Perfecto. Y sobre todo, tener en cuenta que también depende de lo que cada uno traiga, ¿sí? Para sanar, para limpiar, para armonizar, bueno. Y también cómo uno se abre a la terapia, ¿sí? Claro. Siempre solemos tener la crisis cuando nos enfrentamos a un tratamiento, algo que nos va a sanar, ¿sí? Tenemos esa crisis de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo o no? Me está causando, porque empieza a salir todo lo que uno tenía ahí acumulado y bloqueado, ¿sí? Entonces la persona dice, uy, esto al final en vez de hacerme bien, me estoy viendo todos los efectos que yo tenía, así a veces de sopetón. Entonces por ahí las personas se asustan. Entonces, bueno, hay que ir llevando, no es solo la hora de sesión que la persona va, sino que uno lo va acompañando durante todo el proceso, ¿sí? Perfecto. Y puntualmente, ¿cuáles son los beneficios del Reiki? Bien, los beneficios del Reiki son, en cuanto a lo físico, sí, alivianar, acompañarle a la persona en cualquier tipo de síntoma físico o enfermedad que esté padeciendo. Sobre todo, hoy en día, el estrés, ¿sí? Que es una causa de mucho lo emocional y que ya nos lleva a lo mental y a lo físico.
reduce el estrés, aliviana también mucho la ansiedad. Sí, hay muchas personas con trastornos hoy en día de la ansiedad, entonces lo ayudamos, lo acompañamos en esos procesos de ansiedad que están teniendo. Da claridad y fuerza en lo mental, ¿sí? Por ahí la gente está muy abrumada con toda la información que hoy en día tenemos con las pantallas, la televisión, bueno, todo ese abrumamiento y que no pueden concentrar por ahí las ideas, entonces también lo ayuda a concretar, ¿sí? Y tener esa fuerza mental que se necesita para el día a día. Bien. Más que nada resolver ciertas cuestiones. Exactamente. La autoconfianza, por supuesto, la autoestima, se trabaja mucho también, ¿sí? Claro. Trabaja también mucho la fortaleza interior, ¿sí? Claro. Al trabajar lo emocional nos estamos fortaleciendo y entonces, bueno, en relación a lo que vos decís, esto de toda la vida cotidiana, me ayuda a mí como recibir Reiki, de estar en un estado óptimo, de la mejor manera posible. Claro. ¿Sí? Bien. Que no es poca cosa, ¿eh? Porque hoy estamos un poco bastante complicados. Sí, en líneas generales, sí. Sí, eso es cierto. Y alguien con una enfermedad crónica, como por ejemplo, ¿no? el cáncer, ¿puede recibir Reiki? Sí, obvio. ¿Y eso lleva a la sanación, digamos? Mira, en realidad cuando aparece algo en el cuerpo físico ya hay todo un tema emocional y energético que estuvo ocurriendo antes. Ajá. Entonces es muy difícil, Reiki no hace milagros, ¿sí? Cuando hay algo en el cuerpo físico, obviamente no se puede dejar el tratamiento. Esto siempre es una terapia complementaria que ayuda fundamentalmente a que la persona esté bien emocional y mentalmente para recibir esta enfermedad y todo lo que la enfermedad trae. Obviamente que hay casos en donde eso se revierte, son pocos, pero bueno, puede ayudar mucho en ese sentido, a tener equilibrio, a estar bien, a que los efectos de la medicación sean un poco más tolerables, o sea, predispone al paciente en una situación terminal de la mejor manera posible. Claro, te cambia un poco Sí, la perspectiva. Totalmente. Bien. Obviamente que también trabaja en el plano físico, pero bueno, lo físico, sabemos que somos energía y la materia ya es un poco más complicada, ¿no? Cuando estamos en el último. Claro. Bien. ¿Y cómo se podría describir una sesión de Reiki, por ejemplo? Bien, bueno, la sesión de Reiki tiene una duración aproximadamente 1 hora, ¿sí? El paciente llega, uno siempre, cuando uno coordina la sesión, un poco ya charlamos, bueno, qué es lo que quiere trabajar, ¿sí? Lo que viene, que lo trae a la sesión, ¿sí? Qué es los síntomas que lo vienen teniendo por ahí, quizás puede ser algo emocional, puede ser algo físico, mental. Entonces, en la sesión de Reiki, sobre todo, uno trabaja con símbolos determinados que son del sistema del Reiki Usui y también, sobre todo, la intención que nosotras como terapeutas ponemos, ¿sí? en esa sesión en particular. Bien. Siempre lo que primero buscamos es que la persona se relaje lo mayor posible para poder recibir esa energía. Para estar en un estado óptimo, ¿no? Claro. Al estar relajado, estamos abiertos A recibir. Entonces, bueno, uno trata en lo posible. Eso se acomoda en un lugar, creo que lo hablamos la vez pasada. Claro. Un lugar limpio, espacio, claro. silencioso, o sea, una música tenue pero y que sea relajante, ¿sí? También esto, por ejemplo, de las manos que decíamos, si hay alguien que viene por primera vez, explicarle también, si nunca se hizo Reiki, cómo es la sesión, como para que ya también venga preparado, ¿sí? A ese momento, ¿sí? O sea, uno va tomando todo ese tipo de recaudos para que la persona esté lo más cómoda posible. Perfecto. Y luego de la sesión lo que se hace es comentarle, siempre se trabaja a través de los chakras, ¿sí? ¿Qué chakras, si hubo chakras en desarmonía? En la sesión se tratan de armonizar, ¿sí? Y uno le comenta a la persona cuáles pueden ser las causas físicas, emocionales o mentales de ese bloqueo en ese chakra en particular, ¿sí? Como para que la persona también ya se vaya con un trabajo o algo para pensar y reflexionar en su día a día, luego hasta la próxima sesión, ¿sí? O uno también le recomienda alguna música relajante, alguna meditación como complemento a esos días hasta la próxima sesión que nos veamos, ¿sí? Bien. Y eso obviamente se sigue trabajando después en las próximas sesiones. Claro. Totalmente. Se sigue trabajando. Decías, Victoria, que ustedes ni bien reciben a la persona, empiezan a hacerles preguntas, por ejemplo, Sí. ¿qué quiere trabajar? Yo estudié coaching ontológico y nosotros tenemos una serie de preguntas, un exceso que querés trabajar en esta sesión. ¿Ustedes también se manejan así, es decir, con preguntas para poder reunir la información que necesitan? Mira, en realidad hay gente que viene que no sabe a qué viene.
Viene porque se siente que hay algo que no está bien, entiende cómo funciona la energía, pero no sabe qué hacer. Entonces, el sistema de preguntas a veces es un poco relativo, porque al que no sabe tenemos que darle la oportunidad de esa primera experiencia, a ver cómo se siente, y a partir de ahí puede salir qué cosas hay que trabajar. Seguramente el terapeuta va a ir viendo, de acuerdo a lo que está pasando, dónde está la situación conflictiva y demás, y bueno, y ahí lo va charlando. A veces el paciente o la persona que recibe Reiki, el receptor, no tiene muy claro qué es lo que le pasa, ¿eh? O sea, como que sabe que necesita algo, exactamente, pero no sabe que está mal, que está ansioso, que no duerme bien, que está desvelado, que está entonces dice, bueno, creo que esto me puede ayudar. Y después, con el paso de las sesiones, va sintiendo cuáles fueron las causas. Quizás cosas de su pasado que viene arrastrando. Claro, ¿mucha gente manifiesta soledad? Sí, hay gente que manifiesta, mucha gente manifiesta soledad. Que no saben cómo trabajarlo, o sea, cómo llevarlo. Lo ven como algo negativo, digamos, en sí. Esto de sentirse solo, del estar solo. No lo ven, digamos, como un disfrute, como un momento para uno mismo de descanso, de recreación, de ocio. Claro, no ven como la salida. Claro. ¿Qué puedo hacer con esta soledad? Claro, no encuentran la manera de que mi soledad, ¿para qué me sirve? Claro, ¿Cómo es esto? Me asusta, ¿no? Claro. El tema de la soledad, esto es un tema. Claro. Qué bueno, Jacqueline, esto de la soledad y también vinculado con el sentido de pertenencia, ¿no? Esto de no sentirme perteneciente a un grupo determinado, a un grupo social. Sí, y sobre todo el estar solo y decir, ¿qué hago ahora? Claro. Como no sabes qué hacer con la soledad o para qué tanta soledad. Claro. Y uno a veces vive poniéndose cosas de más como para que esa soledad no sea tan fuerte. No se sienta. Claro, sí. Pero eso es engañoso. Claro. Porque es temporal. Sabemos claro, eso a la larga sabes que en algún momento te vas a volver a encontrar. Exactamente. Hay que hacer todo un trabajo interno para reconocerse, un ser solo, y cómo manejarlo y dejar el miedo, ¿no? Claro. ¿Cualquier persona puede aprender Reiki? Sí, cualquier persona puede aprender Reiki. Hay diversos niveles, ¿sí? Tenemos el primer nivel de Reiki, en donde se le hace una iniciación, o sea, el reikista, ¿sí? El maestro de Reiki le hace una iniciación a la persona, ¿sí? Que es abrirle el canal, ¿sí? Para que sea él un canal de energía para trabajarse a sí mismo primero en este primer nivel y luego llegar a poder tratar a las personas. Sobre todo el primer nivel de Reiki es muy revolucionario y muy movilizador porque se hace durante 21 días consecutivos, ¿sí? Un autotratamiento, se le enseñan las posiciones básicas de Reiki a la persona y durante 21 días seguidos se hace un autotratamiento a la persona. En lo posible hay que tratar de que no se corte, ¿sí? Tienen que ser sí o sí 21 días seguidos porque fue Usui quien hizo 21 días, por supuesto él los hizo con ayuno, en medio del monte, pero bueno, nosotros que estamos en lo urbano, en la ciudad, al menos lo que mínimo uno pide, ¿sí? Es que esos 21 días sean seguidos y que lo hagan, son 12 posiciones, ¿sí? Que la persona lo pueda respetar, que se tome ese momento para sí mismo. Sabemos que por ahí, bueno, se complica con las circunstancias con las que vivimos, que estamos a las corridas, pero bueno, es como un nivel que es muy revolucionario para la persona, tanto a nivel espiritual, emocional, interno, ¿sí? Energético. Bien. Muy potente. No, porque Reiki es un trabajo interno, no es solamente una imposición de manos. Claro. ¿Sí? O sea, es una imposición de manos, pero es un trabajo interno que hay que hacer, que cada nivel nos va dando, es como escaloncitos que vamos subiendo. Y en cuanto a la sintonización, como dice Victoria, que es una apertura de canal que hace el maestro hacia el alumno, en la medida que vamos avanzando en los niveles, vamos amplificando con las sintonizaciones ese canal para tener más caudal energético para poder transmitir. Bien. En el próximo mes van a dictar talleres, van a empezar el martes 2 de abril. Sí. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo se van a desarrollar? Son varios días. Sí, el 2 de abril es un intensivo. Ajá. Que se va a hacer en un solo día, que empieza a las 16 horas y bueno, obviamente que en el primer nivel todo lo que tiene que ver con, como dijo Vicky, ¿no? El autotratamiento, los principios de Reiki, quién fue nuestro maestro, cómo viene el Reiki a Occidente, qué son los chakras, ese es un poco el temario de este primer nivel.
En este caso va a ser un intensivo que se va a hacer el 2 de abril a las 16 horas y bueno, cualquier cosa, ahí están los teléfonos. Sí, van a dejar ahora los números. Sí. Después está el miércoles 10, el jueves 11, viernes 12 y sábado 20 de abril. El miércoles 10, bueno, vamos a largar por primera vez en abril un Reiki, una armonización de Reiki grupal, ¿sí? Pero con modalidad virtual. Porque estuvimos recibiendo muchas demandas de personas, bueno, que no son de Rosario, ¿sí? Y que, bueno, que le interesaba mucho la temática y que querían saber de qué se trataba, vivenciarlo. Entonces, bueno, como también el Reiki lo podemos enviar a distancia, ¿sí? Entonces, bueno, abrir también esa posibilidad para quienes quieran participar y están en otras ciudades, provincias, que lo puedan hacer. Bien. Perfecto. ¿A dónde se van a poder comunicar aquellos interesados en asistir o bien participar virtualmente? Por esta mi teléfono, Victoria, es 3412-143303. El mío, Marcela, 3416-051888. Bien. Las redes sociales, Marcela Martínez, me van a encontrar. Perfecto. ¿Sí? Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan estado acá. Entonces reiteramos, martes 2, miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 20 de abril llevarán a cabo las sesiones de Reiki grupal. Bueno, y ya recién dijeron más o menos de qué se iba a tratar. Exacto. Sí. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Victoria Altieri, Marcela Martínez, terapeutas holísticas, también pasaron por línea directa. Nosotros hacemos una pausa y regresamos. Estudio Jurídico La Paz y Asociados. Doctores Camps Germán y Scataglini Emilio. Especializados en accidentología laboral. Contactos 341-331-6597 y 341-322-7278. ¿Tu vehículo necesita atención? Taller General San Martín te ayuda. Servicio integral de reparación y mantenimiento de autos, motos, camiones y ómnibus. Construcción de motorhome o casa rodante. Mecánica general. Rueda 3548 Rosario. Comunícate al teléfono o WhatsApp 341-510-5142. Seguinos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y TikTok como @TGSM Rosario. Natalie Riquelme, nutricionista, servicios, educación alimentaria, cambios de hábitos, planes personalizados. Contacto 341-621-6595. Instagram @nutri.nr. Correo electrónico narriquelmenutricion@gmail.com. Bueno, Jacqueline, tercer bloque del programa y bueno, como lo dijimos en el bloque anterior, está con nosotros Dayana Albornoz, que es podoesteticista. ¿Cómo te va, Dayana? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Vamos a hablar sobre cómo cuidamos nuestros pies. Eso es muy importante porque se habla del tema y no se explica pormenorizadamente sobre esta temática. ¿Cuáles serían las sugerencias profesionales para un mejor cuidado de los pies? Creo que lo más importante es entender que los pies son la base del cuerpo, ¿sí? Son los pilares del templo, como le digo yo. Hay que aprender a cuidar básicamente los pies con tareas que podemos hacer todos desde casa, ¿sí? Que esté al alcance de todo el mundo. Como por ejemplo, lavar los pies todos los días. Lavar los pies con un jabón líquido en lo posible, que no sea algo en pan que compartamos con otra parte del cuerpo, ¿sí? Porque cualquier tipo de bacteria podemos también contagiarlo a otra parte del cuerpo, entonces los pies siempre con un jabón líquido en lo posible. Cambiar las medias todos los días también. Usar calzado adecuado para los pies. Cortar las uñas con un alicate o con un corta uñas propio, nunca usar uno compartido, porque viste que a veces suele pasar de que en casa hay uno solo y usamos todos el mismo. Claro. No, eso justamente es lo que no hay que hacer.
hay que secar los pies, eso es muy importante, el tema de secar los pies. Si no secamos los pies, hacemos que podamos llegar a tener un pie de atleta, ¿sí? A generar un pie de atleta. Entonces, el secado, el lavado, el cambiar las medias, el cortar bien las uñas, esos serían los cuidados principales, siempre y cuando los pies estén sanos, ¿sí? Si no, ya hay que recurrir a un profesional. Bien, ¿y qué dicen los pies acerca de la salud? Los pies pueden ser unos indicadores de todo, desde alguna patología cardiológica hasta una situación de estrés, ¿sí? Los pies tienen enfermedades también, pueden generar algún tipo de enfermedad. Los pies, al momento de ver unos pies, uno puede entender si la persona está pasando por algún momento de estrés, porque se generan algún tipo de ampollitas, algún tipo de picazón. Hay personas que se acercan al consultorio y te dicen, me pican los pies, y la verdad que no hay ningún tipo de micosis, sino es un tema de estrés y de circulación de la sangre también. Entonces, ante cualquier duda o algún aspecto raro que aparezca en nuestros pies, siempre hay que consultar a algún profesional. ¿Y qué pasa cuando no usamos el calzado adecuado? Ahora se ve mucho el tema de no usar un calzado adecuado. A veces por moda usamos calzados que no son los correctos o no para la actividad que hacemos constantemente. Por ejemplo, si salimos a hacer algún deporte, hay que usar un calzado que sea para realizar deporte. Cuando uno no usa un calzado adecuado, puede llegar a generar durezas, callosidades, el famoso juanete tan conocido, que, ¿te acordás? Antes se usaba mucho, estaba muy de moda el zapato en punta. Claro, claro. La mayoría de las mujeres, en su mayoría, que usaron ese tipo de zapatos, hoy en día tienen malformaciones en los pies. Es porque justamente acostumbraron al pie a una forma particular que no es natural del pie. Entonces empieza a formar la deformación de los huesos del pie, claro, lógicamente. Sí. Vos fíjate, Jacqueline, que no tenemos en cuenta a veces los humanos el tema de la importancia de cuidar los pies, porque es donde, vos fíjate que es donde reposa todo nuestro cuerpo. Exactamente, es donde vamos por los pies, o sea, claro, caminamos, justamente nos guían los pies, pero no tenemos en cuenta que no tiene que estar tan apretado, que tiene que estar un poco más cómodo. Generalmente claro, eso no lo tenemos. Exacto, por eso la importancia también de adquirir un buen calzado. Y también de acordarse de que los pies tienen que respirar. Claro. A veces uno trabaja 8, 12 horas, lo que sea, y estamos constantemente calzados. No, es bueno estar descalzo un rato del día en casa, es bueno tener los pies al aire, tener los pies elevados, es bueno, hace una muy buena circulación, hace que los pies descansen. Aparte, siempre digo lo mismo, si a vos te duelen los pies, te duele todo el cuerpo, o sea, es así. Las personas suelen ir a un profesional del pie o se acuerdan de los pies cuando tienen algún problema. Claro. Cuando aparece una uñita encarnada, cuando aparece un dolor en el talón, cuando aparece una callosidad. Entonces, ahí es cuando recién nos acordamos. Tendríamos que empezar a cuidarlos desde antes. Antes, claro, exacto. ¿Y cada cuánto debemos cortar las uñas? Antes hablabas del tema de las uñas, que es tan importante también. ¿Y cómo cortarlas? ¿Hay alguna forma de cortarlas? Sí, las uñas se cortan derechas, rectas. Ajá. Tenemos la costumbre de doblar las puntitas, ¿sí? De redondearlas. No, porque ahí es donde podemos llegar a generar una onicocriptosis, de que es una uña encarnada. ¿Una qué? Onicocriptosis. Ajá. Que es cuando se te encarna la uña, más conocido. Ajá. Entonces, siempre las puntitas de las uñas van derechas. Porque si cortamos redondo podemos llegar a generar eso. Y se cortan cada mes, una vez cada 30 días. El crecimiento es regular 2 milímetros. Se pueden cortar anteriormente, o sea, cada 2 semanas, pero lo regular sería cada 30 días. Importante, eso sí. También. Sí, tampoco tenemos en cuenta eso. No, ni cómo y menos cada cuánto. ¿Qué hacemos? Cortamos las uñas con la tijera. Exactamente. O sea, directamente. O también muy seguido, porque ya lo ves, ahí no te molesta, ¿viste? Claro. Te molesta con la mano. Pasa de que hay personas que se arrancan las uñas de los pies con la mano. Y ahí es donde empiezan a quedar astillitas. Y recordar que siempre las uñas se cortan rectas
Y en lo posible después se pasa una lima fina por la punta de la uña para que no queden astillas. Claro. Bien, importante. Con el tema de las durezas, que antes te referías también, Sí. que se producen a veces en los talones y a veces en parte de la planta del pie. ¿Esto por qué se produce? Y además cuando también se cortan, porque vemos que hay dureza en los talones que a veces se cortan, se lastiman. Digamos. ¿Por qué ocurre eso? En la planta de los pies, nosotros cuando pisamos tendríamos que tener una pisada perfecta para que no se genere ninguna dureza. La dureza se genera porque no repartimos bien el peso y la fricción del cuerpo, ¿sí? Al no pisar correctamente se empiezan a hacer callosidades o durezas abajo del pie, en la planta. En realidad es una respuesta inmune de defensa de la piel. La piel tiene que aguantar mayor peso, entonces al tener que aguantar mayor peso debe hacerse un poco más dura para poder aguantar el peso y que no nos lastimemos, lógicamente. Claro, pero esto por nosotros solos no podemos verlo. No. O sea, ¿cómo hacer para saber si realmente tenemos el calzado Se adecuado? debe hacer una prueba para ver qué tipo de pie, qué tipo de pisada tenemos, para ver dónde hay que generar más presión o menos presión a la hora de caminar. Eso se suele resolver con una plantilla ortopédica. Bien, perfecto. Y Diana, ¿qué complicaciones acarrean los pies de atleta? El pie de atleta se genera cuando hay un exceso de humedad en el pie, ¿sí? A veces la mayor cantidad de transpiración que tenemos, y al no poder controlarla se empieza a generar un hongo en sí. Un hongo que se empieza a generar mayoritariamente entre medio de los dedos, que suele subir, que suele picar. Tiene mucha picazón. Las personas que te lo presentan te dicen tengo mucha picazón. Las personas se suelen rascar. Si uno no lo trata podría desparramar ese hongo por otras partes del cuerpo, ¿sí? Porque nosotros nos rascamos los pies, nos tocamos la cara, nos tocamos el cuerpo. Entonces ese hongo podría ir mutando, ¿sí? E ir contagiando otras partes del cuerpo, que sí suele pasar. Qué bárbaro, todos temas importantísimos que no lo tenemos en cuenta. El tema del lavado de pies que decía, se le dice pediluvios, ¿no? Sí. Pediluvios. Sí. O sea, yo siempre les trato de buscar la explicación más simple para que las personas me entiendan cuando les hablo. Obviamente que a veces no está al alcance de todo el mundo la compra de un jabón líquido y demás, pero siempre tener precauciones de no usar todos el mismo jabón en casa, de no agarrar la barra de jabón y pasarla por los pies, porque si queda jabón abajo de las uñas se puede formar una espora también, se empieza a generar una onicomicosis. Hay cuidados básicos que hay que tener, ¿sí? Más a la hora de usar todos el mismo jabón en casa, el mismo corta uña en casa, esas cosas hay que empezar a dejarlas de lado. Lo mismo la toalla, ¿no? Lo mismo la toalla, en lo posible la toalla con la que nos secamos los pies tiene que ser una toalla propia, que no la use otra persona en casa. Sí. Bien. Bueno, Diana, muchas gracias. Gracias por estar a acá. ustedes. Muy amable. Bueno, Diana Albornoz, entonces, podoesteticista, también en línea directa, explicando todo esto que es tan importante. Las uñas, cuando se producen todo lo que es abajo del pie, que es las durezas. Las durezas, que no me salía. La dureza. Las durezas, bueno, que uno no lo tiene en cuenta, que es por el tema de que no está bien el peso. Claro, exactamente. No tenemos en cuenta esto, es importante. A veces, viste, como no se ven los pies, nosotros están tapados, entonces no nos preocupamos, pero eso también puede acarrear un grave problema de salud. Sí. Bueno, hemos visto imágenes que ha mandado, que ha enviado Diana, es terrible. Algunos pies son por dejadez, por desidia. Claro, lo que pasa es que uno me parece que está desinformado más que nada. Claro. Entonces al estar desinformado vos no podés saber cómo realmente cuidar el pie. Exacto. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jacqueline. Cuando nos reencontremos, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre gratitud. Bien, gratitud, y también tenemos más adelante para ofrecerles las frases. Las frases, la palabra también. Exacto, una palabra que tenemos seleccionada para todos ustedes. Y las 4 frases semanales también. Exacto. Bueno, estamos enseguida con ustedes. Retina Rosario, clínica oftalmológica altamente especializada, profesionales de capacitación internacional y equipamiento de última generación.
Retina Rosario, en Güemes, 2507, esquina Pueyrredón. Comuníquese al teléfono 435-6965 o por mail a contacto@retinarosario.com. Odontóloga María de los Ángeles Clocker. Odontología general, estética dental, armonización orofacial, botox y ácido hialurónico. Instagram @mkr Odontología. WhatsApp 341-334-2446. Rosario. Bueno, Jacqueline, ya estamos llegando casi al final del programa. Sí, cuarto. Bueno, tenemos todavía mucho material para compartir. Siempre falta. Sí, exacto. Bueno, ¿qué habías anunciado en el bloque anterior? Vamos, sí, con la temática de gratitud. Bien, gratitud. ¿Qué significa gratitud? Bien, la cualidad de ser agradecido, bien, que consiste en apreciar los aspectos no materialistas de la vida. Que estamos poco acostumbrados, me parece, a muchas gracias, a una nota de agradecimiento por algún tipo de ayuda. Me parece que eso falta mucho en estos momentos. Sí, sí. Y los beneficios, sobre todo, que trae el ser agradecido, como por ejemplo, mejorar el optimismo, lo que son las emociones más positivas, porque generalmente nos pasa a ser las emociones más positivas, dejamos de ser negativos en la vida, que siempre estamos, no, a mí me pasa de todo, no, no, no. El ser agradecido o el recibir agradecimiento, me parece que nos pone en esa capacidad de decir, bueno, ay, qué bueno que estoy trayendo cosas nuevas, cosas buenas a mi vida. Sí, sí. Es importante desde la psicología. Sí. Se dice que también quita un poco o baja la depresión, los estados depresivos. Sí. El hecho de decir gracias es como que los estados de ánimos cambian y cambias ese estado de que estás en estado de depresión a un estado mucho mejor, digamos, claro, más por amable. Eso esto de las emociones también positivas, que también mejora las relaciones. Me parece que al no estar acostumbrados a decir gracias o agradecer por alguna cosa que nos hayan dado o pasado, está esas cosas de decir, ¿cómo puede ser que no me dijo gracias, no me dijo nada? ¿Viste? Siempre uno espera, me parece, las gracias de la otra persona. Me esforcé, hice esto, le traje esto, cumplí con esto, pero no me dijo ni siquiera gracias. Sí, eso es la frase que siempre escuchamos, ¿viste? Es increíble, pero pasa con los entre humanos y también pasa porque nosotros tenemos que agradecerle a la vida. Claro. No solamente a los seres humanos, entre seres humanos. Tenemos que agradecerle a la vida porque tenemos salud, porque ¿qué nos da la vida? ¿Qué nos otorga permanentemente? Vos sabés que hay un tema importante, un tema musical de Violeta Parra que se llama Gracias a la Vida. Bien, sí, lo hemos escuchado, me parece todo. Esto es para definir y para un poco poner como ejemplo en esto que estamos hablando de la gratitud. Violeta Parra dice esto, gracias a la vida, le agradece a la vida. Claro, bueno, pero me parece que estamos acostumbrados a no agradecer a que estamos vivos. Claro. A siempre decir, bueno, y la vida me tocó así, y estoy pasando tal situación, y es como siempre en la queja constante, en no salir de ahí, de ese estado tan bajito y decir, bueno, a ver, tenemos que buscarle el lado positivo. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando te encontrás, como vos bien decías, Marce, con una situación en la que no te dieron ese gracias que vos esperabas, también te baja mucho, no solo la autoestima, sino las emociones. Pasás a decir, bueno, me parece que está todo mal, y no está todo mal, pero vos necesitabas ese gracias. Sí, Violeta Parra, hay que destacar que, bueno, artista, cantante, bueno,
compositora chilena. Sí. Se suicidó a partir de un balazo en la sien el 5 de febrero de 1967, para poner en contexto. Exacto. Pero bueno, sí, esto de la gratitud es importante por lo que decía, los vínculos, los lazos sociales para crear más afecto. Exacto, mejora mucho las relaciones. Me parece que con un simple gracias, o gracias por venir, gracias por estar, que a veces uno espera que el otro le diga y no sucede. Exacto, a veces ocurre cuando no decimos gracias que generás un malestar. Claro. Generás un malestar en la relación. Sí. Parece increíble que digamos, estemos hablando de esto, porque tendría que ser algo común y corriente. Pero bueno, me parece que los vemos también en todos los trabajos, como siempre hablamos, lo que es atención al cliente, que es lo primordial. Que vos decís, hola, ¿cómo estás? O hola, ¿qué tal? Gracias, no, nunca te dicen gracias. O sea, es como, quiero tal cosa. No, y hola primero. Claro. Y después, bueno, listo, es como, ya está. Sí, no, gracias. No estamos valorando las acciones de los demás cuando no decimos gracias. Exacto. Sí. Si a vos te hicieron algo, te hicieron realmente un favor, y no le decís siquiera gracias, la próxima vez que decís, porque esto nace del ser humano, le decís, bueno, la próxima vez no te hago nada, no te cumplo con nada. Y me parece que lo que me pidas no lo voy a cumplir. Claro, y no hace falta un presente, ni dar un regalo, ni nada por el estilo. Creo que con un simple gracias por escrito, en un mensaje, algo, basta y sobra. Sí. Hay que tener en cuenta que mejora la vida de las personas desde la ambición, desde todo lo que es la felicidad. Bueno, claro, marca ese punto. Claro. Quizás haya gente que no le importa mucho este tema, pero es fundamental para estar bien y para sentirse bien con el otro. Es una forma de respetar al otro también. Claro, pero me parece que para sentirse bien con uno mismo también. Es decir, hicieron algo por mí, bueno, ¿por qué no agradecerle a esa persona que me está haciendo o un favor o me está diciendo algo que a mí la verdad que me viene bien, o me levanta el ánimo o me saca de un tema que yo estaba muy bajito y vos decís, bueno, gracias, gracias. Exacto. Bueno, ponemos punto final a este tema, Jacqueline. Dale. Y vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con más línea directa. Ahí seguimos, hay más material. Vamos a compartir frases con ustedes y seleccionamos una palabra, un término. Sí. Para compartir más que nada. Exacto. ¿Qué es? Es ecuánime. Ecuánime. Vamos a ver qué quiere decir ecuánime. Ecuanimidad. Enseguida estamos con ustedes. Doctora Daniela Montenegro, abogada, especialista en Derecho Previsional, Familia y Sucesiones. Italia, 1265 y Colombia, 2207. Rosario. Comunícate al 341-624-5578. Santería Ángel de la Guarda, velas, saumerios, atrapasueños, lámparas de sal, ventas por mayor y menor, envíos a todo el país. Juan José Paso, 5582, Paseo Empalme, Rosario. Comuníquese por WhatsApp al 341-360-5655. En Facebook e Instagram, Santería Ángel de la Guarda. Ampiaba, desde 2012, al servicio de la familia aceitera y de toda la comunidad, sustentando los valores de solidaridad, cooperación, ayuda mutua y reciprocidad. Ampiaba, Asociación Mutual del Personal de Industrias del Aceite Vegetal y Afines. SOEPU, un sindicato que crece defendiendo los derechos del trabajador químico y petroquímico del cordón. Bien, Jacqueline. Último bloque. Último bloque del programa y vamos entonces a compartir. Sí, vamos con las frases. Vamos con la primera. El único obstáculo de la vida es la espera del mañana y la pérdida del día de hoy. Séneca. Que estamos pensando siempre en el mañana y nos olvidamos de disfrutar el día, el hoy, el momento. Exacto. Vamos con la próxima frase. Hay ciertas cosas que para hacerlas bien no basta haberlas aprendido. Séneca. Qué importante, sí. Creo que el programa pasado hablábamos de eso justamente. Vamos con la tercera.
no se deja de pedalear aunque se envejece. Se envejece cuando se deja de pedalear. Einstein. Bien, ahí es importante darle fuerza, poner fuerza y ímpetu a todas las acciones de la vida, ¿no? Exacto. No parar, no frenar. Claro. Vamos con la próxima. La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. La actitud que tome frente a la vida es la misma que la vida tomará ante mí, dice Mahatma Gandhi. Qué importante es eso, ver con actitud positiva, llevar toda la positividad posible justamente para no caer en esto negativo de decir todo me pasa a mí o todo lo tengo yo, todo lo malo no. Así es. Viste que uno de los programas hablamos de esto de mirarse al espejo y viste como dice, ¿no? La vida es como un espejo. Si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa. Exacto. Y si estoy triste es lo mismo, Exacto. o si estoy enojado es lo mismo. Exacto. Es así. Bueno, ahora pasamos a la palabra que tenemos para compartir con toda la teleaudiencia. Se llama ecuánime. Ecuánime. ¿Cuándo una persona es ecuánime? Ecuánime es un adjetivo que permite nombrar a aquel que tiene ecuanimidad. Este término, por su parte, hace referencia a la imparcialidad de juicio y a la igualdad y constancia de ánimo. Una persona ecuánime es equilibrado, es objetivo, es imparcial, es neutral, equilibrado, equitativo. Exactamente. La persona ecuánime dicen que muestra un carácter, una personalidad estable. Exactamente. Dice que mantiene mucho la calma y la compostura ante las adversidades de la vida. Es tolerante, paciente, comprensiva, justa. Sí. Pensaba mientras leía un poco sobre ecuanimidad, esto de si la persona ecuánime no es monótona. Esto de la monotonía de todos los días hacer lo mismo, transcurrir el día con los mismos horarios, con las mismas acciones, nunca cambiar. Puede caer. Hacía una semejanza, ¿no? Sí, puede llegar a caer más que nada porque siempre mantiene todo como muy lineal. Claro, exacto. Es vivir en serenidad en un mundo impredecible, convulsionado. A veces cuando vos lees esto decís cómo vivir, cómo ser ecuánime en este mundo. En este momento no solamente del país, sino del mundo, ¿no? Donde está todo muy convulsionado, muy enredado todo. Que cuesta un poco lo que es la imparcialidad o la neutralidad, cuesta. Sí. Siempre es como que estás a favor, en contra, no hay un punto medio en general. Claro, incluso sabés que Jacqueline también esto de por ejemplo, de cuando sos justo, equilibrado, cómo ser ecuánime, cómo ser de esa manera cuando vos tenés enfrentamienos permanentes con otras personas. Claro. Esto de las descalificaciones que se hacen entre los seres humanos. Claro. ¿Cómo te tomás eso? Claro, ¿cómo mantenés la calma ante esas situaciones? Pero se ve que hay gente que igualmente lo mantiene. Así es. Hay gente que lo mantiene y que puede controlar y tener la calma que algunos no podemos, es casi imposible. Exacto. Ecuánime es sinónimo de sosegado, por ejemplo. Exacto. Calmo. Calma. Bueno, vamos a... Se nos terminó el programa. Bueno, nos vamos. Gracias, Jacqueline, por acompañarme aquí. Gracias a la gente de RB Producciones, a toda la gente que está atrás, a Isela, a Ignacio también, que nos sacan fotos permanentemente. Gracias y nos reencontramos la próxima semana. Muy amables.